Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Hoy damos inicio a una serie de webinars que tendremos durante el mes de junio, julio y agosto con diferentes gobiernos y universidades alrededor del mundo. Universidades con las que Colfuturo tiene convenio. Entonces, los invito inicialmente a que estén súper atentos de nuestras redes sociales. Ahí va a estar toda la programación. Adicionalmente, estén atentos del calendario de eventos de nuestra página web en www.colfuturo.org. Hoy especialmente abrimos con Australia. Con el gobierno de Australia tenemos a Camilo Peña, quien es representante de la embajada, y nos estará contando un poco de información acerca de Australia y su sistema académico. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, entonces si a lo largo de la charla van teniendo dudas, pueden ir escribiéndolas en el recuadro de Q&A que está en la parte inferior. Adicionalmente, recordarles que esta charla está siendo grabada y se las enviaremos posteriormente si ustedes quieren revivir alguna parte de la sesión. Y también estará disponible en nuestro canal de YouTube. Camilo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y te doy paso para que inicies. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a Colfuturo por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes contándoles un poco de cuáles son todos esos beneficios que tiene Australia como destino educativo para que empiecen a resolver muchas de las dudas que tienen. Creo que en los últimos meses por pandemia, muchas de las personas que pensaban en estudiar en el exterior han hecho una investigación muy rigurosa de qué es lo que ofrece cada uno de los países. Independientemente, ahora empezamos a compararlos el uno con el otro. Entonces espero que la información que les muestre les aclare un poquito más el panorama y ojalá les aclare más el panorama hacia estudios en Australia, ya que en este momento el número importante, el número de estudiantes colombianos en Australia o con planes de estudiar en Australia es bastante significativo. En los últimos años hemos tenido aproximadamente por año unos 20.000 estudiantes colombianos en Australia que han sido atraídos por diferentes factores que ya les voy a mostrar, lo cual significa pues que es un país muy atractivo para los estudiantes y seguramente ustedes conocen a alguien que o estudió en Australia o está en proceso de estudiar o ya volvió. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas razones que hacen de Australia un destino muy atractivo. Y empiezo con un video muy rápido donde resumimos algunos de esos aspectos. Here is where your unique Australian story begins. Become part of one of the most popular international student destinations in the world. Share with our wonderful people, discover our incredible places, and find your ideal study pathway and that dream job you've always wanted. Discover how to be an innovative, agile thinker in universities with one of the most advanced R&D ecosystems that have produced 15 Nobel laureates. Some of the most world-changing innovations like Google Maps, polymer banknotes, the pacemaker, black box flight recorder, Wi-Fi, and so much more. In Australia, we have one of the best higher education systems in the world. Our universities rank in the world's top 50 in a wide range of study areas with emphasis on student experience and graduate outcomes. While you are studying and after your graduation, you will be able to gain work experience with a great range of employment opportunities. Australia is a great place to live and study. Some of the best student cities in the world are in Australia, where you will enjoy a high standard of living, feel welcome in a multicultural society, and make the most of the Australia's great outdoors. Join the Great Australian International Alumni community with over 2.5 million alumni making a global difference. Our irrepressible optimism, outward-looking, free-thinking, high quality of life and the education we offer for everybody is the Australian experience.
Este es un resumen de todo lo que ofrece Australia para los estudiantes internacionales. Entonces ahí se van haciendo una idea y van viendo si hay ese feeling con Australia o no, porque creo que es un tema también muy de química cuando decidimos estudiar fuera del país. Hay algunos países donde sentimos esa conexión, esa química, y pues espero que vayan sintiéndola con Australia. Por muchos años nos enfocamos mucho en mostrar las bellezas naturales de Australia a la hora de promover educación. Entonces mostrábamos canguros, koalas, playas, por eso se decía muchas veces que nuestra belleza opaca nuestra inteligencia, porque mostramos todas las cosas bonitas del país, pero no resaltábamos esos aspectos académicos que son igualmente importantes y en el caso de estudiantes potenciales de Colfuturo, pues son todavía más importantes. Entonces ahora voy a tocar estos 6 temas que son los que hacen de Australia un destino único. Primero es la diversidad, no solo la diversidad de cultural que la tienen la mayoría de países de habla inglesa, sino la diversidad de opciones de estudio, todas las opciones que tiene Australia como destino educativo en términos de cursos. Segundo, y pues que es clave para todos, es el tema de la empleabilidad. Es muy importante la habilidad para conseguir trabajo después de hacer una inversión importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo Australia ayuda a los estudiantes a desarrollarse profesional y personalmente para que así puedan emplearse muy rápidamente, no solo en Australia, que lo permite con algunas visas posgraduado, sino también en otros países, incluyendo Colombia también a su retorno. El tercer aspecto tiene que ver con el entorno, el ambiente de Australia, lo que hace a Australia un ambiente seguro, acogedor, inclusivo, solidario. Luego tenemos calidad, pues que es clave en este caso, ya que Colfuturo es muy estricto en escoger cursos e instituciones que están rankeados entre los mejores del mundo, entonces les voy a tocar algunos aspectos de calidad. La experiencia estudiantil, que también es muy importante, y es que los estudiantes se sientan acogidos por las instituciones educativas y puedan acceder a diferentes servicios. Y luego el enfoque visionario que tiene Australia como destino. A la pregunta de cuántos estudiantes colombianos hay en Australia o a dónde van, que ahorita lo mencioné, el número general, aproximadamente 20,000 en un año específico. Acá vemos las preferencias. Estamos en Victoria en primer lugar o principalmente Melbourne con un 33.8%. Por eso vemos en convocatorias anteriores de Colfuturo en los primeros lugares muchas veces vemos a la Universidad de Melbourne y a la Universidad de Monash, aunque este año cambió, Queensland siendo primero. Luego tenemos a Sydney, pues que siempre ha sido una ciudad muy atractiva con 33.2%, son New South Wales más bien, aunque ahí entra la universidad entra un par de ciudades ubicadas regionalmente. Luego Queensland, que cada día coge más fuerza, un destino muy atractivo para estudiantes colombianos con 22.5%. Y de ahí para abajo ya vemos porcentajes muy bajitos. Western Australia, aún un destino no tan explorado por estudiantes colombianos con 5.5%, South Australia 3.6% y de ahí para abajo incluso porcentajes mucho más bajos. Vemos a Hobart con 0.8%, el territorio capital con 0.4% y el territorio del norte con 0.3%. Entonces esto les da una idea dónde están los estudiantes colombianos, ya sea que ustedes quieran ir donde hay muchos o donde hay pocos. Acá vemos cuáles son los destinos y lo que es interesante es que en todas estas ciudades vamos a ver presencia de universidades de la más alta calidad que son, digamos que relevantes para una aplicación a un programa de crédito beca de Colfuturo. Estas son las razones que hacen de Australia un destino importante para estudiantes internacionales, para estudiantes colombianos también. Primero es el clima. Australia tiene un clima mucho más llevable, especialmente en invierno que otros países de habla inglesa. Por eso muchos estudiantes escogen Australia, porque de pronto no les gusta el frío y tenemos varias ciudades con climas semitropical y tropical, casi que verano durante todo el año, un invierno casi como poco más frío que Bogotá, pero también estaciones marcadas en otras partes. Melbourne de pronto tiene uno de los inviernos más fríos, pero no se llega a comparar con lo que vemos en otros países de habla inglesa.
En verano sí vemos un clima bastante caliente, entonces el clima es ese primer factor. Segundo, la población educada. Australia tiene una de las poblaciones más educadas del mundo, ya que la mayor parte de las personas que viajan a Australia lo hacen por estudios o por trabajo. Entonces, las personas con las que van a convivir en su día a día van a ser, digamos, o van a tener niveles de educación similares a ustedes. Australia es un país totalmente multicultural. El 49% de los australianos nació fuera de Australia, uno de sus padres nació fuera de Australia. Por eso es que es un país que le da la bienvenida a personas de todas partes del mundo. Por eso es que es un país que es tan cálido con los estudiantes colombianos, porque es una cultura que se formó con influencia de muchos países. Es un país nuevo que ha crecido gracias a la migración. La parte económica es clave también y Australia tiene un récord impresionante en ese aspecto. Antes de pandemia teníamos el récord a nivel mundial con 28 años de crecimiento económico continuo, y lo que es importante tener en cuenta con ese crecimiento es que no nos han afectado prácticamente las crisis financieras que ha habido a nivel global, que esto se termina afectando la experiencia de los estudiantes cuando se da. Y Australia en estos momentos prácticamente ya retornó a niveles de crecimiento económico prepandemia, lo cual significa que es un país que en este momento económicamente ya está normalizado. El dólar australiano casi siempre está a aproximadamente 1,000 pesos por debajo del dólar americano, lo cual favorece mucho desde un punto de vista de costos. Salario mínimo es uno de los más altos del mundo. Hace poco tuvo un incremento importante, quedando por encima de los 21 dólares australianos la hora, que también aplica para trabajos casuales, con la posibilidad de empleo. En este momento incluso hay medidas temporales por parte del gobierno, por medio de las cuales los estudiantes pueden trabajar tiempo completo, lo cual no es ideal desde un punto de vista del proyecto académico, porque entendemos que el proyecto es un proyecto de estudios con la posibilidad de trabajar, pero es una posibilidad que existe actualmente. Australia es un país con un ambiente muy seguro. Cada día la seguridad también coge una relevancia importante entre los estudiantes, entre los padres, y pues tiene una infraestructura de punta. Ahora, hablando del entorno de formación, vamos a ver qué hace que Australia tenga un entorno seguro, acogedor, inclusivo. Y hablando de calidad de vida, pues esta es la credencial principal. Tenemos 4 ciudades de las mejores del mundo para vivir. Estas 4 fueron clasificadas de acuerdo al ranking de Global Livability Index del 2021 y compiten con ciudades tradicionalmente en estos rankings, pues que se reconocen por tener unos de los mejores estilos de vida en el mundo. Entre esas vemos a Auckland, a Osaka, Wellington, y Australia tiene a Adelaide en tercer lugar, a Perth en sexto lugar, a Melbourne en noveno lugar, pero Melbourne por 7 años consecutivos fue la número 1 en el mundo, y Brisbane en décimo lugar, lo cual habla muy bien de la calidad de vida en nuestras ciudades. Ahora, creo que uno de los primeros pasos cuando decidimos o qué estudiar, dónde estudiar, es la ciudad. Una vez decidimos la ciudad que se acomoda a nuestras preferencias personales y profesionales, ya todo el proceso se hace más fácil. Y todas las ciudades son diferentes. Australia tiene esa diversidad que la hace bastante interesante. Entonces, a la hora de escoger ciudades, no deberíamos escogerlas con base en familiares que tenemos o amigos que nos recomiendan una u otra, sino escogiendo esa ciudad que se ajuste más a todas las preferencias que tenemos personales y profesionales. Para las personas que quieren ciudades grandes, tenemos a Sydney, tenemos a Melbourne, ciudades muy, muy grandes, pero muy diferentes entre ellas. Sydney es una ciudad muy grande, aproximadamente 7 veces el tamaño de Bogotá, una ciudad muy moderna, con una cultura playera increíble. En verano es una ciudad espectacular. Puede ser equivalente a ciudades grandes como Londres, como Nueva York, como Los Ángeles. Entonces es una ciudad de ese corte, muy grande. Puede llegar a ser costosa, pero con una calidad de vida importante. Melbourne es una ciudad totalmente diferente, es una ciudad con una arquitectura más europea, con muchos cafés, con muchos restaurantes, con muchas actividades culturales, con el Grand Prix de Fórmula 1, el Australian Open de tenis, y a pesar de tener playa, no tiene esa cultura playera que tiene Sydney. Entonces Melbourne es una ciudad bastante interesante, como vieron, número 1, pero
con cualidades totalmente diferentes a Sydney. Entonces, ciudades grandes, esas dos. Ya si nos movemos a las ciudades pequeñas, entonces tenemos Adelaida, una ciudad pequeña con un número pequeño de estudiantes colombianos, calidad de vida alta, estaciones marcadas con un sector vinícola importante, muy bonita, por supuesto. Canberra ya es totalmente diferente. Canberra es una ciudad creada para estudiantes, para el gobierno, con sus calles perfectamente planeadas, con un costo de vida muy bajo, igual que Adelaida o mucho más bajo que Sydney o Melbourne, pero mucho más calmada que las otras ciudades desde un punto de vista de actividades sociales. Perth, nuevamente totalmente diferente al otro lado de Australia. Es más cerca de ir a Singapur, a Indonesia, a Tailandia, que de pronto ir a Sydney o a Melbourne, pero esa cercanía a Asia la hace bastante especial y siendo una ciudad minera, es una ciudad muy moderna porque ha recibido fondos importantes de la minería y ha crecido muy rápidamente. Brisbane, totalmente diferente nuevamente, una ciudad más tropical, con clima semitropical, casi que verano todo el año. Esa playa que ven ahí es una playa artificial, desafortunadamente no tiene playa, pero a una hora más o menos, a 100 kilómetros, está Gold Coast, con algunas de las mejores playas a nivel mundial. Entonces, un estilo de vida totalmente diferente, una calidad de vida impresionante. Ya Darwin y Hobart presentan opciones totalmente diferentes, más calmadas, más enfocadas en actividades al aire libre, en ecología, en animales, con un porcentaje muy pequeño de estudiantes colombianos y obviamente destinos mucho más calmados por su tamaño. Poniendo en contexto los diferentes países de habla inglesa, acá vemos algunos de los aspectos más importantes. Entonces, en términos de tamaño, Australia es 7 veces más grande que Colombia, pero con aproximadamente la mitad de la población. Y el dólar australiano, más o menos, aunque ahorita vemos una fluctuación importante en algunas de las monedas, estaba en 2.743 pesos, un dólar australiano. Australia es un país muy visionario y la investigación y la innovación siempre está a la vanguardia y siempre está disponible para los estudiantes de sus disciplinas. Entonces vemos algunos de los inventos más importantes que salieron de Australia que posiblemente no sabían que venían de Australia. Entre esos vemos el Wi-Fi de alta velocidad, el oído biónico, la caja negra de los aviones, los billetes de plástico, el ultrasonido, la vacuna para el cáncer cervical. Entonces, esto es para mostrarles que es un país muy enfocado en innovación. Ahora vamos a ver un tema de calidad. Este es un resumen de las instituciones o de las opciones de estudio que hay en Australia, de los tipos de instituciones. Entonces, creo que la parte a resaltar acá es que solo tenemos 43 universidades. De esas 43, 41 son públicas. Eso no afecta a lo que paga un estudiante internacional. Pagamos todos lo mismo en instituciones públicas o privadas, pero eso significa que las universidades reciben fondos importantes del gobierno, lo cual las hace de las más avanzadas o con la infraestructura más avanzada en el mundo. Y a la hora de buscar instituciones de calidad es muy fácil. En otros países de habla inglesa vemos 2.000, 3.000, 4.000 instituciones de educación superior. En Australia vemos 43 universidades, todas acreditadas. La mayoría han tenido beneficiarios de Colfuturo. Entonces, en términos de calidad es una selección mucho más fácil que lo que vemos en otros países. A nivel credenciales académicas, acá vemos algunos de los aspectos claves. Australia es el tercer país más importante o destino más importante para estudiantes internacionales en el mundo, con más de 500,000 de estudiantes. Más de 2.5 millones de estudiantes han estudiado en Australia, que ahora hacen parte de una red importante de alumni de más de 190 países del mundo. Creo que no es el caso de la mayoría de los que nos acompañan en esta sesión, porque muchos estarán pensando principalmente en programas de posgrado como parte del programa de crédito beca de Colfuturo, pero pues ya saben que Australia es líder también en la enseñanza de inglés en caso de que ustedes no cumplan con el nivel requerido para sus estudios de posgrado. Vemos que también hay otros estudios de inglés
que pueden hacer en instituciones educativas australianas, incluyendo universidades. La mayoría de universidades les van a permitir estos cursos que vemos acá, inglés para propósitos académicos, para pasar a sus estudios de posgrado, en caso de que de pronto tengan una oferta condicional por parte de las instituciones educativas. Este es el sistema educativo australiano, las pasarelas que vemos acá a nivel higher education, pues vemos maestrías y doctorados, maestrías ya creo que las de un año han ido desapareciendo, vemos principalmente maestrías de año y medio, de 2 años, doctorados en su mayoría de 4 años, pero este es un resumen de lo que encontramos. A nivel maestría, para las personas que están pensando entonces en el programa de crédito beca, tenemos maestrías por investigación y maestrías profesionalizantes o coursework y by research que varían significativamente en su estructura, pero también vamos a ver que la mayoría de convenios que tenemos con Colfuturo tienen descuentos más altos cuando se trata de maestrías por investigación. Cuando hablamos de rankings, entonces, pues es clave en este proceso. Entonces acá vemos un resumen. Vemos un resumen de las universidades mejores rankeadas en Australia. Acá vemos los rankings del 2021, ahorita ya estaba mirando el 22 y el 23, pero las posiciones no cambiaron mucho en estos 2 últimos rankings. Casi siempre en primeros lugares vemos la Universidad Nacional de Australia y la Universidad de Melbourne, dependiendo del ranking van a variar, pero casi siempre esas 2 son las top. Y de ahí para abajo casi todas son en el top 50, que vienen siendo la Universidad de Sydney, la Universidad de Melbourne, la Universidad de New South Wales, Queensland, Monash, Western Australia, que todas hacen parte de un grupo que se llama el Grupo de las 8, que son las que más invierten en investigación y son, por ende, las mejores ranqueadas a nivel mundial. Acá en los últimos lugares vemos, y ha venido subiendo muy rápidamente, la Universidad Tecnológica de Sydney, o UTS, que es una de las universidades jóvenes mejores ranqueadas en el mundo, y que cada día vemos que le va muy bien en los rankings, en los rankings de universidades de menores de 50 años, siempre está muy bien posicionada, y acá la vemos también ya metiéndose dentro del grupo de las importantes. Vamos a hablar ahora de la diversidad de estudios, y este mapa nos muestra esa diversidad de estudios. Acá vemos el mapa de las universidades australianas, y en cada una de las ciudades principales van a encontrar una variedad importante de universidades, y por variedad me refiero que son universidades diferentes en sus rankings, en su naturaleza. Yo las dividiría no oficialmente en 3 niveles. Tenemos el grupo de las 8, que son casi todas top 50, universidades muy equivalentes a aquellas de la Ivy League, que son con las que estamos más familiarizados. Luego en segundo ranking podríamos ver las universidades más jóvenes como UTS, como RMIT, como Deakin, muchas de estas con carácter tecnológico. Y luego en tercer lugar vemos las universidades regionales, que simplemente son universidades más jóvenes o están ubicados en sitios regionales que las hacen mucho más especializadas en algunas áreas como minería, agricultura o en temas animales. Pero en cada uno de los estados vemos esa mezcla de universidades que les acabé de mencionar. Este es el mapa de los estudios regionales. Entonces también hay muchas ubicaciones regionales que tienen una oferta muy interesante para los estudiantes, y que es algo que muchos estudiantes han estado considerando recientemente, y el gobierno ha estado impulsando migración educativa hacia estas áreas. Acá vemos opciones interesantes como Cairns, por ejemplo, que queda muy cerca o a la entrada de la barrera de coral. Muy interesante, por ejemplo, con la Universidad de James Cook, que es número 1 en el mundo para biología marina. En Gold Coast vemos la Universidad de Bond, con estudios también interesantes en temas de negocios o en áreas de la salud. Sunshine Coast también es un destino espectacular, con Noosa, la Universidad de Wollongong, la Universidad de Newcastle. Entonces, todas estas áreas regionales ofrecen costos más bajos, no solo en términos de matrícula, sino en términos de costo de vida.
Estos son los costos para estudiar en Australia y antes de que los miren muy en detalle les hago varias aclaraciones. Primero, Australia no es un país barato. Australia no es un país comparable en términos de costos con países como Francia, como España, como Alemania, por ejemplo. Es un país más equivalente en términos de costos a países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces, primera aclaración. Segundo, la mayoría de universidades tienen becas importantes para estudiantes latinoamericanos y a eso sumémosle el programa Crédito Beca de Colfuturo que puede llegar hasta un 80% de condonación y a eso sumemos los convenios que tenemos como parte de la relación con Colfuturo donde vemos becas desde un 10% hasta un 100%. Entonces, en teoría podríamos llegar a una beca de un 100% tomando en cuenta la condonación de Colfuturo si se cumple con los requisitos obviamente y tomando en cuenta las becas que hay disponibles. Y cuando hablamos de costos, mostramos a Australia como un solo paquete. Entonces, no se trata solo de los costos de tuition, se trata de la posibilidad de trabajar durante sus estudios con uno de los salarios mínimos más altos del mundo. Se trata de mirar la empleabilidad, que la mayoría de graduados consiguen trabajo en un periodo de 4 meses, la posibilidad es en términos de visas para poder permanecer en el país un tiempo adicional después de estudiar y recuperar parte de la inversión y en muchos casos los cursos más cortos. Entonces, estos son unos costos aproximados que pueden ustedes evaluar. Para maestrías, doctorados, tenemos costos muy parecidos, que son aproximadamente $20,000 a $44,000 el año. Eso también depende de muchos factores, como les mencioné, pero eso les da una idea. Y en términos de manutención, nuevamente, Australia tampoco es barato, pero se debe a la alta calidad de vida en la mayoría de sus ciudades. Entonces, un costo aproximado de $21,000 australianos el año. Hablando de experiencia estudiantil, las universidades australianas tienen muchas fortalezas en el apoyo a los estudiantes internacionales. Australia fue el primer país en el mundo en implementar una ley de protección a estudiantes internacionales que designa ciertas responsabilidades que tienen las instituciones educativas con los estudiantes. Entonces vamos a ver servicios que vienen de las instituciones educativas, pero otros que vienen del gobierno. Dentro de los del gobierno vemos muchos eventos sociales, apoyo legal en caso de necesitarlo. Ya varios estados tienen oficinas o escritorios de recepción para los estudiantes en los aeropuertos, centros para estudiantes internacionales. Luego, por parte de las instituciones educativas o las universidades, vemos apoyo en sus carreras, asesoramiento en temas de bienestar, pertenecer a clubes deportivos, apoyo religioso, legal, apoyo para conseguir trabajo, para desarrollar la hoja de vida y estas cosas, y acomodación, pues que es clave. Como pueden ver, Australia siempre le va muy bien en tasas de satisfacción. Ahora, este es el proceso para estudiar en Australia. No sé cómo es en otros países, pero más o menos ese es nuestro proceso. Primero es seleccionar el curso que quieren hacer. Una herramienta que les sirve mucho para seleccionar ese curso es la página o la herramienta de búsqueda de la página de Study Australia. Luego, aplicar al curso, ya sea directamente o por medio de un agente de educación. Más de un 80% de estudiantes latinoamericanos hacen su proceso para estudiar en Australia apoyados por un agente de educación. Luego, después de aplicar, se recibe la carta de oferta donde se determinan todos los costos para estudiar, se hace el pago, si es para estudios de maestría se pago del primer semestre y luego se recibe la confirmación de matrícula, que es el documento que necesitamos para aplicar a la visa. Las visas se siguen procesando en Santiago de Chile, pero todo el proceso es en línea actualmente. Entonces, un proceso relativamente más fácil que muchos otros procesos de visa, a pesar de que tiene ciertas exigencias como cualquier otro proceso. Y ya después es viajar. En términos de empleabilidad, pues hay aspectos a resaltar, empleabilidad o posibilidad de trabajar. Y es que en este momento solo hay una visa de trabajo para estudiar en Australia, la visa subclase 500. Esa visa subclase 500 permite trabajo hasta 40 horas quincenales durante estudios, tiempo completo en vacaciones. Como les decía, hay medidas temporales actualmente para trabajar tiempo completo. Las personas que quieren viajar con familia, su cónyuge tiene la posibilidad de trabajar. Si es cónyuge de un estudiante de maestría o doctorado, puede trabajar tiempo completo. Si es un estudiante que va a hacer estudios en investigación,
también puede trabajar ilimitadamente y están protegidos por las leyes laborales australianas. Otro aspecto clave acá es la visa subclase 485, que es la visa post-estudio, que tiene dos ramas, la rama graduado para estudiantes de pregrado y la rama post-study, que le permite a los estudiantes permanecer por un tiempo adicional en Australia después de terminar sus estudios, lo cual es clave tomando en cuenta la flexibilidad que tiene Colfuturo para permanecer fuera del país antes de regresar para recuperar parte de la inversión de sus estudios. En términos de acomodación, pues debo decir que lo tenemos todo, no entro en detalle acá, homestay, residencias estudiantiles, acomodación universitaria, propiedades alquiladas donde compartimos cuartos o alquilamos la propiedad completa, entonces hay muchas opciones en este aspecto en Australia. Esta es la página para estudiantes internacionales del gobierno de Australia, que es studyaustralia.gov.au. En esta página encontramos una serie de recursos importantes de por qué Australia. Ya les muestro un poco más de los otros recursos que encontramos en esta página, pero hay aspectos bastante relevantes en esta página. Entre esos está la herramienta de búsqueda que les muestro acá, donde ustedes pueden buscar no solo los cursos para hacerse una idea de qué quieren estudiar, de cuánto cuesta, de cuánto dura, sino también hay una herramienta de becas. Entonces, en esta página o en esta herramienta de búsqueda también pueden seleccionar scholarships y pueden ver qué ofrecen las universidades adicionalmente a lo que ofrecen los convenios que hay con Colfuturo y los convenios que directamente ofrecen becas por parte de las universidades. Entre estos recursos, como para que se familiaricen un poco más con la educación australiana, tenemos esta biblioteca de masterclasses o clases magistrales, donde varios académicos importantes australianos han grabado estas masterclasses en temas muy relevantes actualmente. Entre eso está biología marina en los trópicos, la quinta revolución industrial, enfermedades infecciosas. Hay otros temas relacionados con astronomía. Entonces es una biblioteca muy interesante para que aprendan un poco sobre cómo son los académicos australianos, cómo enseñan. Otro más o menos en la misma línea, la iniciativa Study with Australia Online, la pueden buscar poniendo en Google Study with Australia Online. Es una iniciativa que hicimos con FutureLearn, la plataforma británica, donde tenemos una suite de cursos cortos y microcredenciales que ofrece universidades australianas muy interesantes. Hay cursos relacionados con perfeccionamiento del idioma inglés, introducción a la psicología, análisis de datos para toma de decisiones, ciencia de las medicinas, agricultura, liderazgo. Entonces los invito también a que miren esta opción. Y también este par de recursos también están en nuestra página, que es un par de microcredenciales que los preparan para estudiar en Australia y para trabajar en Australia, que obviamente puede ser también replicable a otros países de habla inglesa. Son gratis estos recursos. También hay un hub de empleabilidad donde encuentran más recursos que tienen que ver con temas de trabajo. Hay una herramienta para hacer un match de carreras en caso de que tengan dudas en ese aspecto. Entonces, hay una serie de recursos gratis que pueden llegar a ser interesantes para que ustedes exploren lo que tiene Australia para ofrecer. Esta es una de las iniciativas más importantes para nosotros actualmente, es la iniciativa Study Australia Experience. Es una plataforma digital que desarrollamos para el público latinoamericano, donde tenemos toda la información en español. Y esta plataforma lo más interesante que ofrece es mucha interactividad. Entonces tenemos eventos semanales sobre diferentes aspectos como visas, becas, costos de vida, vida en Queensland, vida en Western Australia. Hablamos de universidades, hablamos de pasos para aplicar a educación superior. Tenemos muchos eventos todas las semanas. Acabamos de tener una feria virtual de educación en los últimos días, entonces los invitamos a que nos acompañen también en esta iniciativa que irá a continuar por los próximos meses también. Y tenemos muchos artículos, muchos blogs de influenciadores que están viviendo la experiencia en Australia y nos comparten todo eso que están viviendo.
En esta página también tenemos una sección que habla de agentes de educación. Les mencioné que un 80% de los estudiantes hacen su proceso por medio de un agente de educación. Acá pueden encontrar información, tips relacionados con trabajo con un agente de educación, cuáles son los consejos más importantes, qué me puede dar un agente de educación. Entonces los invitamos a que consulten esta información también. Estas son nuestras redes sociales. Creo que las más relevantes son de Instagram y Facebook. Facebook es Study in Australia. Instagram ya está muy enfocado en el público latinoamericano. Entonces tenemos Study in Australia guión al piso, y la de la iniciativa que les acabo de mostrar, que es Study Australia Experience guión al piso LATAM, que es donde más nos estamos moviendo ahorita con contenido. Entonces, para que nos sigan en caso de que quieran aprender un poco más de todo esto que tenemos para ofrecerles en Australia como destino educativo. No es más por ahora. Esto es un barrido muy rápido de todo lo que tiene Australia para ofrecerles como destino educativo. Entonces, quedo muy atento a cualquier pregunta que puedan tener en los próximos minutos. Muchas gracias. Listo, Camilo. Muchas gracias por toda la información. Vamos a empezar a leer las preguntas. Carlos nos pregunta si en Australia hay oferta académica para estudiar artes o medios audiovisuales. Sí, pues creo que son una de las carreras más comunes en las universidades australianas. Creo que en términos de artes y medios audiovisuales, las universidades con carácter tecnológico son como las más fuertes. Y tecnológico no me refiero a técnico, sino que simplemente son muy fuertes en ingenierías, en artes, en tecnología, y hay una de esas en cada una de las ciudades. Por ejemplo, en Sydney está la Universidad Tecnológica de Sydney, en Brisbane la Universidad Tecnológica de Queensland, y así en cada una de las ciudades. Luis pregunta, quisiera saber qué tipo de ayuda financiera da el gobierno de Australia para aquellas personas que migren con sus familias. Hay diferentes estados que tienen beneficios para los hijos de los estudiantes internacionales. Western Australia es uno de ellos. Si quieren mirar más en detalle, pueden entrar a la página de studyaustralia.gov.au. Ahí hay una sección donde es Traveling with Children o Bringing Your Children with You. Ahí dice qué es lo que ofrece cada uno de los estados en términos de beneficios para los hijos a nivel colegio. Y en términos de pareja, uno de los beneficios es que pueden trabajar mientras estudian. Entonces, si es el cónyuge de un estudiante de maestría o doctorado, puede trabajar tiempo completo. Entonces, creo que esos son los beneficios principales. Andrés pregunta que si se pueden aplicar a becas del gobierno después de obtener la oferta de la universidad o si debe hacerse de manera paralela a la aplicación al programa. Lo que pasa es que el gobierno actualmente no tiene muchas becas. Actualmente acaba de haber un cambio de gobierno. Esperamos a ver qué medidas va a haber en ese aspecto. Pero básicamente, actualmente el único programa de becas que tiene el gobierno de Australia es el programa de Destination Australia, al cual se aplica antes de aplicar a la institución. Es un programa para estudiar en áreas regionales. Entonces, hay ciertas universidades en áreas regionales que ya ganaron becas como parte de Destination Australia, y ahora esas becas las ofrecen en sus páginas web. Entonces es como la única beca que actualmente tiene el gobierno. ¿Se pueden renovar las licencias laborales luego de que finalice su periodo de vigencia? No sé a qué se refiere con licencias laborales. Asumo yo que es con la posibilidad de trabajar. La posibilidad de trabajar existe como estudiante. Entonces, tienes una visa por 2 años de estudiante, esos 2 años son los 2 años que puedes trabajar. Si aplicas una visa posgraduado, ya es una visa separado, pero que permite trabajar tiempo adicional después de graduarse. Juan David pregunta, quisiera saber si pueden tener ayudas financieras para una pasantía de investigación.
A nivel general o a nivel gobierno no tengo conocimiento, pero muchas de las ayudas que tienen que ver con investigación las tramitan los mismos investigadores o los supervisores. Entonces, a la hora de buscar ese tipo de ayudas, lo primero es desarrollar la propuesta de la investigación, buscar el supervisor y con el supervisor directamente puedes evaluar si logran tener ayudas financieras para esa pasantía. Ujú. ¿Nos podrías contar un poco más de cómo es el proceso de extensión de visa para quedarse más tiempo cuando se finalizan los estudios? Exactamente a la primera aplicación a la visa. No es complicado, es exactamente igual. La única diferencia es que los estudios deben ser superiores. Entonces, si estuviste haciendo cursos de inglés, tienes que hacer cursos vocacionales, cursos profesionales o de educación superior. Entonces, en términos educativos, tiene que ser un nivel superior. En términos de aplicación a la visa, es exactamente como la primera aplicación. Ujú. ¿Qué universidad me puedes recomendar para una maestría en energías alternativas? La Universidad de New South Wales en Sydney es muy fuerte en este tema, la Universidad de Queensland y, como les mencioné, las universidades de carácter tecnológico. Entonces, UTS también es muy reconocida, QUT en Brisbane también es reconocida en esos temas. Ujú. ¿Tienes alguna cifra sobre la tasa de aceptación de las universidades? No, pero llevo 10 años en mi cargo y no he visto más de un par de casos que sean rechazados. Digamos que las universidades son muy claras en cuanto a su proceso de aplicación y de requisitos y por eso no es que veamos muchos rechazos porque eso no es. Listo. Quisiera saber si hay becas para cursos de inglés. La respuesta corta es no. La respuesta un poco más larga es, vas a ver de pronto descuentos de mercado, pagas 20 semanas y te dan 4 adicionales o un descuento para estudiantes latinoamericanos, pero becas para estudiar inglés como tal no hay, a menos que vaya amarrado un paquete, por ejemplo, con una maestría. Entonces, que te matricules en una maestría, no tengas el inglés suficiente, sí hay becas que ofrecen las universidades para ese propósito cuando va ligado a una aplicación a maestría, pero por sí solo estudios de inglés no. Ujú. Si la universidad no me da el COE hasta pagar el primer semestre y Colfuturo no paga antes de que inicie el semestre, ¿qué se debe hacer? Normalmente los estudiantes para aplicar la visa necesitas el COE. Y si la universidad está exigiendo el primer semestre, lo que hacen los estudiantes es pagar con fondos personales hasta que salga para que salga el COE y una vez desembolse, aunque no conozco los procesos de Colfuturo, entonces no podría comentar sobre cómo funcionaría con Colfuturo, pero sí es pagar ese primer semestre con fondos personales y una vez desembolse Colfuturo, reponer. Los desembolsos de matrícula de Colfuturo son solamente en marzo y en noviembre. Entonces, para eso ustedes tienen que hacer toda su cita de legalización, su cita de presupuesto y subir la carta de patrocinio a la universidad para que sepan que Colfuturo es el que va a hacer ese pago. Si la universidad no acepta esos periodos de tiempo, ya Colfuturo entra como a mediar para que puedan pues aceptar otro tipo de tiempos para este pago. Luis Felipe nos pregunta, ¿qué nivel de inglés exigen las universidades? Los exámenes principales para las universidades australianas son IELTS y TOEFL. IELTS en la mayoría de los casos de estudios de maestría y doctorado es 6.5 académico y TOEFL varía un poquito, pero casi siempre por encima de 90. Uh-huh. ¿Cómo es el calendario académico? ¿Cuánto tiempo con antelación uno debería aplicar a la universidad? El calendario académico es como en Colombia, semestre 1 aproximadamente empezando en febrero, semestre 2 empezando aproximadamente en julio, agosto. Los tiempos de aplicación de las universidades varían, pero para iniciar en semestre 1, o sea, en febrero, casi todas cierran sus aplicaciones más o menos en septiembre, para semestre 2 más o menos en abril. Eh,
tenemos que dar un tiempo prudencial para aplicación de visa, entonces si hablamos de 8 meses es un buen tiempo para empezar todo el proceso. Así la parte de universidad demora un par de meses, luego le damos 2, 3 meses para aplicación de visa y tenemos ojalá la visa a tiempo para poder conseguir tiquetes a buen precio. ¿Qué universidad recomiendas que cuente con programa de traducción? Macquarie en Sydney es de las más reconocidas. La verdad, en el momento no me llega a la cabeza más opciones, pero Macquarie es reconocida en ese programa. Para estudiar una maestría en Derecho de Propiedad Intelectual, ¿qué universidad recomiendas aparte de Melbourne? Las más tradicionales son las mejores en temas de leyes. Entonces, Melbourne, Monash, Sydney, como les dije, las del grupo de las 8. Si quieres ya mirar más en detalle, te recomiendo ir a la página de studyaustralia.gov.au. Ahí en la herramienta de búsqueda pones Law y ahí te bota todas las opciones que hay disponibles para estudiar leyes y ya vas mirando un poco más en detalle el pensum de cada una y las especializaciones que puede ofrecer cada uno. Pero en general en leyes las más tradicionales, las del grupo de las 8 son las más importantes. Para ir a estudiar veterinaria, ¿qué recomiendas? ¿Qué universidad? Veterinaria, la Universidad de Melbourne es la más reconocida, pero acá también entra Sydney también, pero acá también entra a jugar un tema de presupuesto. Cuando aplicamos al programa de crédito de beca de Colfuturo, le apuntamos que hay siempre las top en sus áreas de estudio, entonces también una recomendación que les doy, si están pensando en aplicar al programa de Colfuturo es mirar los resultados de una iniciativa que existe en Australia que se llama ERA, ERA, que significa Excellence in Research Australia, que califica la calidad de la investigación australiana, dándole un puntaje de 1 a 5. 5 significa que su investigación está por encima del nivel mundial. Esa iniciativa la utiliza o esos resultados los utiliza Colfuturo a la hora de evaluar las aplicaciones. Por eso, cuando estamos buscando un programa, miremos los resultados de ERA y enfoquémonos en programas que estén en puntajes 4 y 5, que son los mejores a nivel mundial. Ahí se pueden dar una idea de cuáles son esos mejores programas. Bernardo pregunta, ¿qué tal es el transporte público? ¿Debería uno presupuestarse un vehículo? Depende de la ciudad. La mayoría, un vehículo es algo que la mayoría de estudiantes tienen para viajar, para fines de semana. En el día a día no es tanto, más en una ciudad tan grande como Melbourne o como Sydney, que puede complicarse en términos de costos de peajes dentro de ciudades, en términos de túneles, de costos de túneles y parqueo. Entonces es más como para viajes. Pero por ejemplo, una ciudad como Gold Coast, que es una ciudad súper alargada, muy parecida a Los Ángeles, donde el transporte público no es tan bueno porque todo el mundo tiene carro. Sí es necesario tenerlo, pero en ciudades más pequeñas puede que no. Casi en todas las ciudades, en la parte del sector financiero o el CBD, hay transporte público gratis. Y fuera de eso, pues hay muchas opciones. En todas las ciudades van a encontrar ferry, bus, tren, muchas vías para bicicletas. Entonces no es esencial, es más como para viajes, para fines de semana, a menos que nuevamente sea una ciudad como Gold Coast. Para los pregrados, ¿Australia solicita algún tipo de homologación antes de aplicar a una maestría? En la mayoría de los campos de estudio no. Si ya vamos a hacer algo relacionado con salud o con arquitectura o contaduría, puede haber algunos requerimientos así, pero para la mayoría de campos de estudio no. Listo. Aquí Kevin hace una pregunta que voy a responder yo. Dice, ¿crees que es posible ganar la beca del 100% con Colfuturo aplicando a la Universidad de Cortland para una maestría en comunicación social con enfoque de cambio social? Aquí recuerdo el esquema de financiación de Colfuturo, es un préstamo de hasta $50,000 que se puede convertir en beca parcialmente si ustedes cumplen ciertos requisitos. Entonces los requisitos es volver a Colombia, permanecer durante 3 años,
trabajar en el sector público como docentes o investigadores durante esos 3 años y vivir fuera de Bogotá y de su área metropolitana. Es decir, el porcentaje máximo de beca va a ser del 80%. Sin embargo, Colfuturo en este momento tiene más de 120 convenios vigentes que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. Ustedes entran a www.colfuturo.org y van a tener una pestaña que dice becas. Ahí ustedes van a poder discriminar por país, universidad y porcentaje de apoyo. Esto es un apoyo adicional a los $50,000. En el caso de Corking, tenemos un convenio que es un descuento para maestrías y doctorados del 25%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú te postulas con Corking en la convocatoria del programa Crédito Beca y sale seleccionado, nosotros le enviamos esa información a la universidad y ellos se encargan de otorgarles ese descuento. Hay algunos descuentos limitados y otros ilimitados. También tenemos becas del 100%, pero entonces ahí sí los invito a que miren específicamente cuáles son esas 19 becas del 100%. Entonces ahí respondemos esa pregunta. Y no tenemos más preguntas hasta el momento. Creo que toda la información quedó muy clara. Estaban preguntando si esta charla iba a ser enviada. En los próximos días la estaremos enviando y para que ustedes puedan tener toda la información que mostró Camilo y todos los links también. ¿No es más entonces? Sí, Camilo, muchas gracias por estar acá, por toda la información y por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que esta información haya sido clara y que ojalá escojan a Australia como destino educativo para sus planes del futuro cercano. Buenas noches para todos. Chao, que estén muy bien. Gracias, Alejandra.